Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo. Buenos días, bienvenido. Buen día, buen día. Saludos. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Mire, un proceso importante que inicia hoy, la de escoger jueces de altas cortes. Así es. Ustedes en diversos momentos han llamado la atención sobre la justicia en sentido general. ¿Qué esperan como empresario de este proceso para escoger 4 de la Suprema, Tribunal Superior Electoral completo y quizás 1 del Constitucional? Bueno, la justicia es un poder sumamente importante en un país, en una democracia. Nosotros acá en los años 90 empezamos una serie de reformas y seguimos a principios de los años 2000. Luego vinieron una serie de contrarreformas que han debilitado la justicia. Ha habido muchos escándalos, inclusive de corrupción, y mucho apresto hasta del crimen organizado de tomar parte protagónica en este sector, algo que es muy peligroso para un país. Nosotros entendemos que los árbitros, estén donde estén, en la Suprema Corte de Justicia como juez, en la Junta Central Electoral, deben ser totalmente independientes, con criterios independientes, con perfiles profesionales adaptados al cargo. Los partidos políticos en este país no pueden seguir repartiéndose las altas cortes, que tienen que ser, repito, independientes para poder brindar un servicio judicial de manera diáfana, de manera correcta y lo más apegado a la ley posible. ¿Ustedes piensan presentar algunos candidatos, digamos? No. Nosotros no hemos, el sector empresarial en todo este proceso nunca ha querido presentar candidatos. Siempre hemos estado presentando perfiles de lo que deberían ser miembros de las distintas cortes que se han estado eligiendo. Perfiles nada más, capacidades profesionales y ese tipo de cosas. Claro, siempre hemos abogado por la total independencia de cada uno de estos magistrados que vayan a las diferentes cortes. Lo que se reúne hoy está viciado de por sí. ¿Cómo? Cafecito Santo Domingo. Vamos a procesar eso. Claro, en el sentido de que hay un solo partido que tiene 5 miembros de 8. Y ese partido va a decidir. Gracias. Cafecito Santo Domingo, el mejor café del mundo. Ese sí que no está viciado. Entonces, ese partido va a decidir, cuando se vaya a una votación, la composición de estas altas cortes. Y a veces nosotros tenemos miedo, ¿no?, de que esta decisión sea muy partidaria, que no le conviene al país, ni al momento que está viviendo el país, ni a la construcción democrática de este país. Usted dice viciado. O sea, me refiero en el sentido de que hay un solo partido, uno de los partidos tiene 5 de 8 miembros. El presidente, el procurador, la presidenta de la Cámara y el presidente del Senado. Son 4. Son 4. Estamos hablando de 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia y 2 miembros del PRM. De legisladores opositores. Son 5. No me acuerdo cuál es el otro. Son 5. No me acuerdo, pero son 5. Cuando usted dice independiente, se refiere a la distancia de los partidos. Mire, hablábamos hace un ratito y a veces y es una discusión que plantean los políticos también, de los intereses empresariales. Si los políticos que tienen el voto, las personas elegidas deben de estar distantes de ellos, pero si están de esos intereses permanentes, que son los intereses empresariales, presentes en todas las disputas, porque una Suprema Corte tiene casos penales, pero los civiles, que son menos ruidosos, quizás sean más importantes desde el punto de vista económico. Sí. Un político le podría decir, ¿por qué distante de mí, que estoy refrendado por el soberano, el voto popular, y por qué no distante de ustedes? No, nosotros... ¿Por qué no independiente
de los Totalmente, empresarios. de cualquier sector que ¿Y quiera eso es dominar la posible? justicia, de ¿Es cualquier posible sector que eso? quiera. Sí, eso es posible. Mire, lo que no confundamos ideas políticas, posiciones de carácter político, porque cada vez que usted emite un juicio que tiene que ver con la sociedad del colectivo, Sí, está emitiendo un una juicio posición. político. Lo que estamos hablando es que no sirvan a intereses partidarios ni a intereses económicos tampoco. Ni ¿verdad? religiosos. Ni religiosos, que no vayan a defender grupos. Es que yo no porque, lo veo eso óigame, como la que sea justicia posible. tiene que ser totalmente ciega, como la pinta la diosa Temis. Sí. ¿No? Pepín Ripio dijo una vez que es muy difícil eso, buscar como gente que sea Bueno, totalmente... mire, lo que pasa es que nosotros vivimos en países de democracia muy restringida, poco avanzada. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente selecciona quién va a ser un juez o 2 o 3 de la Suprema Corte de Justicia y no pasa nada. Pero ese juez no se atreve a fallar a favor del presidente cuando no tiene la razón. Pero tiene sus ¿Entiende? criterios, por ejemplo, para cuestiones empresariales, manejo de la ecología, Para manejo de la todo, economía, para la todo, religión. ¿entiende? Cada juez Para tiene todo, una para todo, posición. para todo, claro. Pero mire, los jueces no fallan por lo que pensó en la mañana de hoy cuando se levantó. Fallan apegados a reglas, a códigos y a las leyes, ¿te entiende? Pero muchas veces cuando usted no es independiente, estas leyes, estos códigos, usted podría intentar retorcerlo para favorecer un grupo político, económico determinado. Y es lo que nosotros no queremos, y es lo que este país no se merece, y lo que esta democracia tampoco se merece. Entonces, si está viciado, de hecho, porque hay un grupo político dominante, su esperanza usted no tiene esperanza en que salga un tribunal. Bueno, no, nunca mejor pierde las condición. esperanzas de que las cosas se hagan correctamente. Vamos a esperar, ¿no?, que se hagan correctamente. O sea, correctamente desde el punto de vista de que no favorezcan a ningún grupo determinado, ni económico ni político, ¿entiende? El propio Consejo Nacional de la Magistratura debe darse la forma en que hará este proceso. ¿Ustedes favorecen que eso sea televisado, que sea conocido en todo momento, que se inicie y no se detenga el proceso? Mire, no importa que sea no televisado, a veces se arma un show por la televisión donde muchas cosas están preparadas. Entonces eso no es lo importante. Yo señores. recuerdo en la Eso primera no es vez lo que importante. la primera vez que se convocó siendo presidente Leonel Fernández 96-2000, el entonces senador y actual senador Amable Aristi Castro pidió un receso y el presidente Fernández dijo, no podemos pararnos de aquí, tenemos que concluir porque llamaría la atención. El que nos paremos verían como que nos fuimos a negociar. Mira, la forma no es lo importante en esto, el fondo es lo importante en esto, ¿no? El fondo. Mire, yéndonos ya a un terreno... Bueno, tomar un poco. Sí, claro, por tómese un favor, poquito. oler Gracias. sin tomar café es una barbaridad. Copardón, que agrupa a los empresarios, los patronos, Bueno, agrupa una parte de los empresarios. a una buena precisión. Pero el que estuvo al frente de las negociaciones, discusiones con el sector Porque sindical. Copardón es una federación de En el asociaciones, igual que el CONE. Exacto. Sí. Ustedes están ahí. Nosotros somos miembros de Copardón. Correcto. Entonces, como Copardón estaba al frente de las discusiones del Comité Nacional de Salario frente a las organizaciones sindicales, se opuso al 20, luego lo acepta a partir del 13-7, o sea, 13 ahora, 7 en noviembre, dispuesto por el ministro de Trabajo. Pero ahora Copardón instruye, dice, no den el dinero ahora, no lo hagan en realidad, esperen porque está lo referente a la reclasificación, como para ver notaciones de ese proceso y aguanten al 30. Yo no entiendo esto, además parecería como una provocación al sector trabajador. Bueno, nosotros como asociación estuvimos de acuerdo con el 20% y que se aplicara inclusive de una vez, ¿no? Mire, nosotros estamos, precisamente hoy sale un comunicado nuestro en la prensa donde llamamos a agilizar la reclasificación, o sea, y a cumplir con la ley 481, que es donde se clasifican las empresas, e incluso agilizar un proyecto de ley que está en el Congreso
y que va a traer más luz a esto, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Mire, aquí en el país hay 16 salarios mínimos, eso es una barbaridad, eso hay que simplificarlo. Sí. Por otro lado, también, si bien es cierto, y eso lo reconocemos nosotros, los salarios en este país están totalmente deprimidos. Hoy sale un estudio donde dice que aún con el 20% no llega al costo de la canasta, Cierto. pero tampoco la capacidad de compra, aún aumentándole este 20%, la capacidad de compra de los salarios después de haberse aumentado el 20%, no llega a la capacidad de compra que tenían antes de la crisis del 2003. ¿Entiendes? Pero hay que tener mucho cuidado también con las empresas. O sea, son problemas complejos, porque a veces usted quiere resolver las cosas, pero los hechos materiales no le permiten en un momento dado. Mire, el 95% del parque comercial e industrial de este país está compuesto por medianas y pequeñas empresas y microempresas. Y el 56 o 60% de esas empresas son micro, es decir, están compuestos por pequeños talleres, salones de belleza, colmados y ese tipo de negocios, que muchas veces son familiares. Entonces, este tipo de empresa hay que darle otro tratamiento. ¿Ustedes están de acuerdo o apoyan ese llamado a pagar a partir del 30 de este mes y no como se determinó? Mira, hay muchas empresas que pagan mensual, ¿te entiendes? Entonces, pero también los salarios mensuales son mensuales, aunque usted los divide en dos. Sí. Aunque usted lo divide en dos, usted tendría la potestad como empresa de aumentarlo al final del mes, pero tiene que aumentarlo en el mes, como manda. Pero ¿por qué el introducir comité de ese salario? elemento que es lo que crea un poquito de discordia? O sea, Bueno, parece porque que nosotros no estamos en el comité de salario, pero parece ser que ha habido un compás de negociaciones para esto de la clasificación. porque Porque es necesaria la clasificación. correcto, Sí. pero Es muy necesaria para Copardón, salvar esos 60% de salones, de colmados, de microempresarios. microempresarios, perfecto. Así. que Ahora, aquí no tienen ningún tipo de incentivo para sobrevivir. si el Comité Nacional de Salario dice 20, Copardón o el empresariado se queja, acuden al ministro, el ministro le complace en alguna medida, dice 13 ahora, 7 en noviembre, y vamos a trabajar la reclasificación. ¿Por qué meter ese elemento? Porque usted acepta la posición del ministro, ha sido flexible, que incluso hay algunos abogados que dicen que no tenía potestad para eso, para la división. Entonces, ¿por qué introducir ese elemento? Si a usted le gustó la división, ¿por qué no confía en la otra parte? Claro, mire, nosotros no estamos de acuerdo con eso. No obstante, decimos que la reclasificación empresarial, eso tiene que darse para que ese 56 o 60% no tienda a desaparecer. Señores, ese sector microempresarial, es el sector que más empleo crea en este país. Entonces, la mayoría son informales, porque no tienen capacidad para formalizarse. O sea, no te pueden pagar la seguridad social, no te pueden pagar los anticipos, no te pueden pagar un ITEVI por adelantado. Entonces tampoco te pueden pagar 16 o 17 mil pesos de Me salario. parece que esa parte de los Entonces, impuestos es más importante. Por Claro. ejemplo, una pequeña empresa que vende un servicio, un bien, tiene que pagar el 18% del ITEVI, pero no lo han pagado todavía. Claro, por Tiene que esperar adelantado. 60 días de esa Pero factura. Con 90. Nosotros hemos dicho en diversas ocasiones que aquí nosotros empezamos a ponerle espacio a las cosas. Aquí hay grandes transformaciones que tenemos que empezar ya. Y parte de esas transformaciones tiene que ver con el problema fiscal, donde pudiéramos estar corrigiendo problemas estructurales que no permiten desarrollar esa microempresa. Entonces, donde estuviéramos también resolviendo el problema del código de trabajo y una serie de... ¿Por qué da tanta brega eso? Porque lo de hacer más simple los impuestos y tener otro criterio sobre medianas y pequeñas, como que eso es muy claro, si son las que dan
la mayoría Mire, de los empleos. ¿Por qué da tanta brega? el problema de este país es que todos los complicamos y a veces no tomamos la decisión que hay que tomar porque no hace sentido político, entre comillas, ¿eh? Entonces eso es un problema. Si nosotros supeditamos todas las decisiones, hasta la mínima, a los ciclos políticos, entonces es un país que no va a avanzar nunca, ¿eh? Y si nosotros no rompemos con los intereses o no deponemos intereses, y me refiero al sector empresarial y al sector político, y si no deponemos intereses en aras de la sociedad, en aras del colectivo, entonces esta es una sociedad que va a seguir resquebrajándose, lamentablemente. Aquí, señores, la pobreza de este país, la desigualdad, tiene una de las causas fundamentales en esa, en que el liderazgo político, el liderazgo económico de este país no ha tenido la suficiente capacidad de entender los problemas, la suficiente capacidad de sacrificio, si se quiere, y la suficiente visión para echar este país hacia adelante. Los generadores de riqueza. Ha habido muchas irresponsabilidades históricas en este país de parte del sector empresarial y del sector político. ¿Cómo está el nivel de conciencia de clase de los generadores de riqueza, entiéndase los empresarios? Mire, yo pienso que es interesante lo que se está dando en el sector empresarial. Esta es una sociedad que está cambiando y pienso que el sector empresarial está cambiando su visión. Históricamente aquí hay un sector empresarial que ha sido muy conservador. Yo pienso que el sector empresarial, en términos de empuje, en términos de visión hacia dónde quiere echar el país, yo pienso que se ha estado cambiando. Usted mencionó liderazgo empresarial, liderazgo político. Dice ahora que el sector empresarial ha estado cambiando y vemos renovación, al menos en liderazgo, a la cabeza de las entidades del sector empresarial, gente más joven. Uno, un planteamiento que hizo en estos días el presidente Mejía, Hipólito Mejía, que dijo que gente como él y Leonel Fernández no son muy fácil de sustituir por liderazgo joven, que hay que hacer un trabajo y que hay que acumular experiencia, y colocó lo que algunos han entendido como un valladar, como todavía. Y estamos hablando, en el caso de Mejía y de Fernández, personas que tienen ya más de 30 años incidiendo. ¿Qué usted cree sobre este criterio a propósito de los liderazgos políticos e empresariales que deben ser fundamentales para el cambio? Bueno, esas para mí son ideas aberrantes, las que usted dice que dijo el señor Hipólito Mejía. Mire, Felipe González en su libro da una serie de consejos, en su libro Memoria, no sé si ustedes lo leyeron, sobre el liderazgo político. Él dice, yo me retiré a los 53 años después de 3 periodos de gobierno. Yo no recomiendo que nadie en el mundo ose seguir más allá. Aquí nadie es imprescindible. Este es un país de 10 millones de habitantes. Y no es verdad que hay 3 predestinados solamente a dirigir los destinos de este país. Eso no es verdad, señores. Además, este es un liderazgo que le ha fallado a este país. Le ha fallado a este país. Entonces, no me venga usted a decir que ese es un liderazgo imprescindible. No, señores. Pero han hecho aportes importantes. Claro. En su momento. Bueno, eso también no solo, claro está. ¿Entiende? Ha habido aportes y desaportes, escúcheme el término, ¿te entiendes? Y retrocesos también, porque el desarrollo de un país no se puede medir solamente por los elevados, los túneles y ese tipo de cosas. ¿Te entiendes? La infraestructura es importante, siempre y cuando sea con una visión de desarrollo productivo y desarrollo humano. El crecimiento económico que hemos tenido nadie lo cuestiona. Ahora, lo que sí coincidimos es en cómo distribuir mejor las riquezas. Bueno, es que no hemos querido distribuir esa riqueza. Es eso. No la hemos querido distribuir. Óigame, la concentración de la renta en este país es una de las más desiguales a nivel mundial. Más desiguales. Es una vergüenza para este país crecer a un 7% y durante 50 años casi un 6% y tengamos una renta tan desigual.
¿Te entiendes? Mire, las lluvias en este país que caen cada mayo empiezan, ¿no? Debería ser una bendición para el 80% de la población de este país, pero es una maldición, nadie quiere que llueva. ¿Por qué? Porque si no lo ahoga la cañada, las inundaciones, le matan a los muchachos el dengue, la chikungunya cuando pasan las lluvias. ¿Te entiendes? Entonces, en un país que tiene tantos años creciendo y que ha tenido la oportunidad de acercarse a ese paraíso soñado, entonces es una vergüenza estar en estas condiciones. Hemos visto que, por ejemplo, un joven... Entonces eso tiene mucho que ver con el compromiso del liderazgo político y del liderazgo empresarial que históricamente y en muchas ocasiones se ha confabulado con este sector político y no han hecho avanzar este país. No es necesario quizás que desde otros litorales, que no sea solamente el puro activismo político, participen abiertamente, porque muchas veces o dan dinero para determinados proyectos, pero no dan la cara de frente, digamos, que se asuma un proyecto de aspiración a dirigir segmentos de poder importantes, la propia presidencia de la República, para iniciar un proceso de cambiar un poco todas estas cosas. Pero yo pienso que en las sociedades llegan los momentos en que toman sus decisiones. Yo soy de lo que pienso que nosotros estamos asistiendo en este momento en el país a una situación que es prácticamente yo diría de posible quiebre de lo tradicional, de lo tradicional. Pienso que esos muchachos jóvenes, esa clase media que está en la calle vestidos de verde reclamando derechos, es importante que esté ahí, porque aquí los contrapesos tienen que darse, ¿entiendes? El capital social de este país se ha perdido, se ha perdido. Entonces, cuando un país pierde y debilita su capital social, entonces es un país donde los que están en el poder, en el liderazgo político, pueden hacer y deshacer, porque nadie le va a decir nada, nadie le va a exigir. Don Antonio, gracias. Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y la provincia de San Antonio. Siempre es interesante conversar con usted. Muchas gracias. A ustedes también las gracias. Mañana de nuevo aquí en A Diario.